Una mala conversación puede costar millones, pero la comunicación tiene peso cuando se producen las crisis. Tú tienes que resolver los problemas con las herramientas que tienes ahí. No estoy diciendo que tú vas a conversar en español fluido. Lo barato puede salir muy caro. Si eres más caro que los demás tutores, ¿qué estoy comprando realmente? Estás comprando tiempo, experiencia y resultados. En términos del PMI te diría que tú estás mejorando el costo, tiempo y alcance de tu proyecto. No solo aprenderás a decir palabras en español, aprenderás a moverte en tu industria con personas que son similares a ti en un nuevo idioma. No todos necesitan un coach. ¿Qué tipo de profesional obtiene mayor valor trabajando contigo? Casi todos los profesionales, pero mayormente los que trabajan en proyectos, los que lideran personas y los que quieren crecer profesionalmente. Todos los profesionales y emprendedores quieren crecer como persona o como empresa. A ellos es donde yo apunto. Yo quiero que las personas crezcan y puedan desarrollarse además de solo hablar en español. Tú aprenderás cómo comunicar dentro de los proyectos de tu industria y me vas a tener a mí como apoyo en todo momento. Obtener más valor como persona es importante y además como profesional. No todos deberían contratarme. ¿Quién probablemente no debería contratarte? El que quiere solamente gramática, el que no usa español en su trabajo, el que no quiere cambiar su forma de comunicar y el que está buscando palabras nuevas. Esas personas quieren un tutor, no están buscando un coach de español. Las personas que tienen ambición por liderar equipos, por comunicar mejor y por hacer que sus empresas crezcan son los que yo recomiendo que trabajen conmigo. Yo quiero que tú veas todas las cartas que están en la mesa y con toda la información tú puedas decidir mejor. Cuando yo partí y trabajé con profesionales de otros países que hablaban todos inglés, me di cuenta que ellos carecían de algo y era que el idioma que ellos tenían era solamente la traducción de palabras del inglés al español, pero no sabían cómo tratarnos a los chilenos, a los argentinos, peruanos, bolivianos que estaban trabajando con nosotros, no sabían cómo dar instrucciones, no sabían cómo dirigir a las personas en una reunión. Eso lo aprendes con un coach que conoce el lugar en el que está. No lo aprendes con alguien que leyó un libro, que conoce un par de palabras en el español. Lo aprendes con alguien que tiene experiencia trabajando en proyectos y con alguien que tiene experiencia liderando personas. Si olvidas esto, recuerda esto. Si solo pudiera recordar una idea de este proceso, ¿cuál sería? El idioma abre puertas. La comunicación crea oportunidades. Si comunicas mejor, te posicionas mejor. El liderazgo genera resultados. Cualquiera de esas 4 líneas te va a mostrar lo que vas a aprender en este proceso. El proceso no es simple, pero es muy enriquecedor para ti como persona y como profesional. Los profesionales que nos ha tocado trabajar en otros lugares, fuera de la ciudad donde nacimos, incluso fuera del país, entendemos que no es tan solo traducir palabras. Entendemos que las oportunidades de mejora están, pero son difíciles de encontrar. Entendemos que llegar a un país nuevo, con un lenguaje nuevo, es ciertamente hostil. Si imagínate que conversando a través de internet, en un chat, a través de threads o X o lo que sea, se producen problemas por diferencia de comunicación, por palabras que no se dicen en un país y en otro sí, hablando solamente en español, imagínate qué significaría que tú traduzcas desde el inglés al español y digas una mala palabra. Eso, si bien se puede aprender a través del computador o a través de la teoría, leyendo libros, es mucho mejor que un coach te mencione lo que puedes o no puedes decir, te mencione cómo puedes tratar o no puedes tratar a los clientes o a los stakeholders, que te apoye cómo puedes avanzar en las reuniones para ganarte a las personas. Como le diría la Maximus Decimus Meridius, gánate a la gente. Te ganas a la gente con comunicación, no con ladridos y no con ataques. Esperar también tiene un costo. Después de escucharte, ¿por qué debería empezar hoy y no después de 6 meses? Porque las oportunidades no esperan, porque cada reunión cuenta y porque tu carrera empieza hoy. Yo recomiendo que busques en el mercado todas las oportunidades que hay. Pero recuerda bien, ¿cuándo fue la última vez que encontraste un tutor que te podría dar conocimiento real o experiencia real en tu industria en el español? La mayor parte de los tutores que hay en español son tutores que solamente hablan el idioma y decidieron explicarle a alguien cómo hablar en español, o son profesores que tienen validación DELE, tienen magíster y que son pedagogos, pero que no tienen experiencia trabajando en proyectos. Piensa esto, en tu país, cualquier profesor de colegio o de la universidad conoce lo que es trabajar en proyectos. ¿Cuántas veces encontraste un profesor que tiene problemas para llegar a fin de mes porque conoce de cómo enseñar, pero no conoce de contabilidad y no sabe cómo pagar los impuestos? No porque no lo haya leído en un libro, me refiero porque lo haya experimentado. Eso lo sabes porque la experiencia te lo dice. No quiero que entiendas que estoy menospreciando un tutor. Lo que te estoy diciendo es que los tutores tienen un alcance que es menor al que yo te puedo dar. Así que si me preguntas a mí, empecemos hoy.
Si llegaste hasta aquí, probablemente ya entendiste que esto nunca se trató de aprender español. Se trata de comunicar mejor, generar confianza, liderar personas y trabajar con seguridad en un idioma que no es el tuyo. Si esto es lo que estás buscando, probablemente no necesitas un tutor, necesitas un proceso que te prepare para el mundo real. Si quieres seguir aprendiendo cómo trabajar, liderar y comunicar en español, suscríbete a mi canal, dame tu poderoso like y comparte este video. Pero además, si quieres trabajar conmigo, encontrarás toda mi información en la descripción de este video junto con la de mi canal. Nos vemos en el próximo. Adiós.